Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Vamos a iniciar, vamos a orar y después pues ya iniciamos, ¿sale? Cierren sus ojos nada más para que no se distraigan. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y en ningún momento nos dejas, Señor, no nos abandonas. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros y porque tú, Dios, nos permitiste cantarte, alabarte, Señor, bendecir tu nombre. Gracias porque tú eres el más hermoso, Dios, porque tú eres nuestro amado. Queremos bendecirte, Señor, y darte gracias por siempre, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, pueda confrontarnos, pueda llevarnos, Señor, a ser cada día más como tú. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, Señor, parecernos a ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. ¿Cómo andas? Pregúntale al que tienes al lado, ¿cómo andas? Ahora dile bien. ¿Y tú? Ok. ¿Cómo andan? Así titulé este pequeño mensaje, ¿cómo andan? Y lo vamos a ir desarrollando un poco con el tiempo. Y estaba pensando en una introducción sobre este mensaje y la verdad es que se me venían a la mente muchas situaciones por las cuales he estado pasando. Y quiero, ahora no traigo ligas, no se preocupen. Iba a traer ligas porque el mensaje va muy de la mano con lo que vimos la vez pasada. Y al final voy a dar una pequeña reflexión de esto, pero quiero mostrarles, y van a decir que eso qué tiene que ver, pero voy a mostrarles mi celular pasado. Es mi celular viejito que tenía. Es un celular que me duró muchos años, me duró como 5 años y llegó el momento de cambiarlo. No es lo importante que ya lo cambié ni por cuál lo cambié, eso en realidad no es lo interesante, pero lo que yo quiero decirles con esto es, Joel, ¿cómo ves el celular? ¿Cómo está bien, buen estado, mal estado, más o menos? Parece buen estado. Ajá. Parece en buen estado y un poquito viejito. A ver, ¿es funcional? ¿Todo le funciona? ¿Todo le sirve? O sea, en apariencia sí. En apariencia sí. Pero pues, tendríamos que ver, ¿no? O sea, Tendríamos que ver si jala. sí. Ok. Parece que está bien. Por ahí trae uno que otro golpecito. Y hoy quiero decirte que a veces las apariencias engañan. Este celular traía unos videos, pero ya no los quise poner porque luego es complicado y así. Pero este celular parece que se hubiera endemoniado. Porque de repente empezaba a apretarse solo los botones. Si a alguien le llegué a mandar un mensaje en las últimas 3 semanas, de repente hasta escribía cosas bien raras. No estaba escribiendo en otro dialecto, no estaba practicando, no estaba orando en el espíritu. En realidad se alocaba un buen. Tengo videos en donde las aplicaciones se empezaban a mover solitas y yo lo tenía así y no me dejaba hacer nada con el celular. Ahorita la pantalla parece que está bien, pero de repente también empieza como a tener fisuras, porque cuando arreglé la pantalla, pues no quedó bien. ¿Sale? Parece que es funcional, parece que está bien, pero en realidad no, si no ya incluso a lo mejor lo hubiera donado. Me daría más pena donarlo porque se mete más en un problema. Y yo sabía que lo tenía que cambiar.
yo decía, tengo que cambiar mi celular. Ahora sí que, ¡ay, qué bueno! Voy a cambiar de celular. Después de 5 años, este celular estaba bien, era funcional, se me cayó algunas veces, se rompió la pantalla, la cambié y ya no quedó bien. Y van a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la reflexión? Y quiero contarles o decirles otra segunda cosa que tal vez a ustedes también ya les tocó en algún momento. Y es, y vamos a ver el por qué. ¿Han probado o han tenido el deseo de probar mucho alguna fruta? Pero así mucho que se te antoje. De esa fruta que se come con cáscara. Puede ser un durazno, puede ser quizás una guayaba, puede ser una manzana. Y que la quieras comer, así de esas veces que hasta salivas porque se te antoja. Y que cuando la muerdes, ¿sabe mal? ¿Qué se siente? Decepción, ¿no? Se siente horrible. Yo no soy amante de las manzanas, la verdad. Es una fruta que a mí no me gusta porque siento que te abre más el apetito. Entonces, pero recuerdo mucho una ocasión que agarré una manzana y se me antojó. Yo creo que tenía mucho tiempo que no comí una manzana. Y se me antojó y la mordí, y cuando la mordí, por dentro ya estaba así podrida y me dio un mal sabor. Bueno, ya no quise agarrar ni siquiera otra fruta. Pero por fuera estaba bien. Por fuera se veía bien, incluso no se sentía como aguadita o como que se te haya caído y sufrió ahí el golpe y se quedó. Sabía bien. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que mata justo todas tus ilusiones y ya no quieres volver a consumir o volver a agarrar otra fruta. ¿Qué tiene que ver estas dos situaciones con lo que vamos a ver? Vamos a Efesios 4. Y vamos a aprender, ahí déjenlo, pónganle su separador, Efesios 4. Vamos a aprender, y les decía, va muy de la mano con lo que hace como un mes les compartía, en donde traje ligas. ¿Se acuerdan de las ligas? ¿Cuántos sufrieron? Se me olvidaron, iba a volver a traer las ligas y se me olvidaron porque sobraron muchas. ¿De qué hablamos cuando traje ligas? De los pensamientos. ¿De qué hacer con los pensamientos? ¿Quitarlos? Más o menos. Cambiarlos, transformarlos. ¿Se acuerdan y que vimos la palabra? ¿Qué palabra era? Metamorfosis. Metamorfosis, esa era la palabra. Y ahora lo que quiero que entendamos, y esta va a ser la palabra clave, la frase clave del día de hoy. La vida cristiana no solo es un creer, sino es un andar. A ver, repitan conmigo, la vida cristiana no solo es un creer, sino un andar. Vamos a Efesios 4:17, pónganse de pie por favor. Bueno, los que puedan, los que estén cargando niños, se la pasamos. Al rato nos arreglamos. Efesios 4:17 al 24. ¿Listo? Lo leemos juntos, dice al 24. 1, 2, 3. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, y en verdad, si en verdad le habéis oído, habéis sido conforme a la verdad que Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Pueden tomar su lugar. Es interesante estos pequeños versículos que acabamos de leer, porque los podemos dividir en dos partes. La primera parte, del 17 al 19, hablando de un estilo de vida de perdición, de todas aquellas cosas que no deberíamos de estar haciendo, de todas aquellas cosas que no deberíamos de practicar. Y la segunda parte, del 20 al 24, ahora sí, la vida que proviene de Dios. ¿Cómo en tan pocos versículos podemos ver la diferencia? E incluso algunas personas que estudian la palabra dicen, es similar, por ejemplo, estos pasajes al bautismo, cuando te bautizas y dejas al viejo hombre y entonces eres una persona nueva. Y comienza, vamos a irlo desglosando poco a poco. Yo traigo dos versiones más, no voy a leer las dos versiones más completas, pero les voy a decir qué versiones son. Son versiones que a mí me gustan mucho y las pueden encontrar en YouVersion, en la aplicación, ahí está. ¿Qué versiones son? Versión Biblia, la palabra hispanoamericana, y 2, versión Biblia libre. Entonces, de repente conforme vayamos leyendo, lo voy a leer en la normal, en la Reina Valera 60, pero voy a ir metiendo un poquito de estas dos versiones para que pueda estar entendido. ¿Cómo comienza lo que acabamos de leer? Esto pues digo y requiero en el Señor. En la versión, en una de las versiones que les di, comienza con así que. ¿Qué está haciendo esa palabra? Así que está haciendo una conexión con lo que antes venía diciendo. ¿Qué venía diciendo? Si ustedes leen Efesios, venía hablando, de la unidad y la madurez como gemelas en la iglesia, no separadas, no como que, voy a crecer y voy a ser maduro, pero no vamos a ser uno. O vamos a ser uno, pero yo voy a ser un bebé, sino juntas. Y viene hablando de eso. Viene hablando Pablo de la unidad y la madurez como metas de la iglesia. Los pasajes hablan también de propósito. Los pasajes hablan también de alabanza. Efesios es muy rico en todo lo que habla, porque de cierta manera es como si hiciera un resumen de todo. Si pueden leerlo, son 6 capítulos. El pastor predicó, por ejemplo, la semana pasada ¿de qué? De la armadura. Y es muy rico en todo esto que está hablando. Y comienza, así que, esto pues, lo que te voy a decir y lo que te voy a recomendar, o así que, diciendo, permíteme que te diga esto. De hecho, insisto en que tienes que escuchar esto que viene del Señor. Está conectándolo con todo lo anterior. Esto pues, y después dice, digo y requiero. ¿Por qué diría digo y requiero? ¿Por qué no nada más, oye, esto pues te digo, tienes que hacer A, B y C? ¿Por qué dice digo y requiero? ¿Por qué creen? ¿Por qué hacer énfasis? ¿Por qué poner una palabra más? Porque es importante, porque te está diciendo, yo lo bajé así, te está diciendo, justo, pon atención en lo que te voy a decir. Es una nota importante.
Cuando tú dices presta atención a lo que te voy a decir, ya es importante, ¿no? Pero si quieres recalcar o subrayar de verdad la importancia es, oye, ponme atención porque lo que te voy a decir es muy importante. Y esto es lo que está haciendo. Digo y requiero. Digo, si vamos al hebreo, es explico, es hablo, es insisto. Lo que te voy a decir nuevamente. Y requiero es como testificar. La palabra viene de testificar. ¿Quién testifica? Pero cuando hay, quizás no me expliqué, cuando hay un evento en una sala, ¿quiénes son los testigos? El que lo vive, el que lo escucha. ¿Quién más es testigo? Los que están ahí. Si tú no estuviste ahí, ¿puedes ser testigo? Porque vas a hablar de algo que viviste, que viste. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que testifica con base en algo que él conoce. No puedes testificar si alguien te contó, porque no es un chisme. Necesitas tú estar ahí en ese momento para testificar. Y esa es la palabra requiero. Yo te voy a testificar, a mí me consta lo que te voy a decir. Y dice después, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Apunta a quién? A la supremacía. Lo que te voy a decir es muy importante. Tan importante que viene de quién? Que viene de Dios. Pon atención. Y dice, que ya no ¿qué? Otra vez, que ya no ¿qué? Que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como los incrédulos. ¿Cómo dijimos que se llamaba el mensaje? ¿Cómo andas? ¿Qué le preguntaste al de al lado? ¿Cómo andas? Bien. Podría estar mejor, pero podría estar peor también. ¿Cómo andas? Cuando te dice que ya no andéis es que ya no vivas como, que ya no te comportes como, que ya no andes. No tiene que ver con tu forma de caminar como tal. No tiene que ver con la forma en cómo te sientes. Porque ahorita que preguntamos, oye, ¿cómo andas? Pues bien. Puede ser como un, ¿cómo te sientes? Bien, me siento bien. No, aquí cuando dice cómo andas es cómo vives. ¿Cómo vives tu día a día? ¿Cómo vivimos nuestro día a día? Nuestra forma de vivir. Y es chistoso porque la palabra andar o andar con sus diferentes conjugaciones aparece al menos 7 veces en Efesios. Depende de la revisión que tú estés viendo, pero es interesante que en un libro pequeño, y quiero poner entre comillas, en donde solamente hay 6 capítulos, encuentres hasta 7 veces una misma palabra. Le está dando énfasis. Que ya no andéis, que ya no andes. Dice, les voy a leer algunas partes de Efesios en donde dice la palabra andes. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que anduvisteis, pasado, 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Futuro. 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 5. Bueno, el que ya leímos, pero me voy a saltar. 5:2. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué era tan importante que Pablo nos dijera que teníamos que cuidar cómo andábamos? ¿Sabes por qué? Recuerden que les platicaba que cuando los romanos conquistaban, no solamente conquistaban físicamente, sino conquistaban ¿qué? Intelectualmente. No solamente era ya te conquisté y ahora te friegas, vas a hacer lo que yo digo, sino que se empezaban a meter en tu mente. Y les platicaba, no me gustaría hablar de mercadotecnia porque le van a tirar mucho a la mercadotecnia, pero estamos expuestos más o menos a 3,000 impactos publicitarios al día. 3,000. Desde que tú agarras tu celular y te aparece el anuncio de Mercado Libre con lo que estabas buscando para ver si lo comprabas o no. Cuando prendes la televisión para ver ahora el mundial y de repente salen los anuncios de las diferentes marcas. Cuando vas camino a tu trabajo, ya sea en carro y vas escuchando las noticias y salen los anuncios. Incluso cuando te vas a meter a bañar y ves la marca del shampoo o del jabón. ¿Ustedes creen que los jabones nada más les ponen el sello porque sí, si al final después va a desaparecer? ¿Creen que la palomita DOP es nada más porque sí? Todos nos están diciendo, y así era en ese tiempo. Les platicaba que incluso ponían coros y ponían personas a cantar en la calle para decir que el César era lo mejor y que le tenían que dar honra a él. Porque todo está mental. ¿Ha cambiado eso en nuestros tiempos? ¿Qué diferencia hay? Pues quizás que solo no hay villancicos, ¿no? Diciéndonos. Pero en realidad vivimos una situación similar. Que ya no andéis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía? Dice que ya no andéis como los otros gentiles o incrédulos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vanidad de su mente. Aquí no, el término no es vanidad como nosotros lo pensamos y asociamos de vanidad de vanidades, de hoy nada más quiere esto y mira, es vanidoso. No. Aquí el término vanidad es como cuando piensas algo que no tiene propósito, algo inútil, algo que no tiene sentido. A eso se refiere vanidad. Puede ser de corta duración, que desaparece rápidamente. Es como querer atrapar con las manos el viento. Es algo tonto. Y se desvanece. Puede ser como la neblina, que tú la ves, que tú está ahí, pero si le intentas agarrar, ¿la puedes agarrar? No la puedes agarrar. Vanidad de su mente. Dice después, entendimiento entenebrecido, oscuro, que no puedes ver. Una idea intelectual vacía. No lo quiero decir así, pero de eso que dices, Charros, estás bien tonto. ¿Cómo se te ocurre eso? De esas veces en donde en realidad tu cabeza no te da, está vacía. Y dice, ajenos de la vida de Dios, separados, estás fuera de Él. ¿Por qué estos 3 puntos? Sigamos. Dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Y aquí la dureza de su corazón es similar como cuando iban con el faraón y le pedían que dejara libre al pueblo. Y Faraón, ¿qué pasaba? Se endurecía en el corazón y no los dejaba. Es lo mismo, es un símil. Endurecer tu corazón que no te hace ser racional,
que no te hace pensar cosas correctas. Versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Otra revisión dice, la 60 dice, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, ya no les importaba. Ya ni siquiera es, oye, ¿qué van a decir tus vecinos? Oye, ¿qué van a decir? ¿Te ha sucedido alguna vez que te comportes de verdad sin que no te interese quién te vea, quién te hable, quién nada? Yo sí. Pon tú que posiblemente alguna vez. Que digas, no me importa, este es mi día y lo voy a hacer y ya. Ya no les importa. La otra revisión dice, han perdido el sentido del bien. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo lo puedes pensar? La imagen es una persona que ya no tiene vergüenza por lo que hace. Ahora, interesante porque perder la vergüenza no es así como que de repente ya la perdiste. Como que hoy decidí no tener vergüenza. Sino que va poco a poco. Cuando alguien peca, decide aventarse y ya voy a pecar y se avienta al pecado, o empieza a probar poquito, empieza a maquinar y decir, podría ser, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada, al cabo que Dios me perdona. No sucede rápido, sino es un fruto de un largo proceso y poco a poco vas perdiendo la sensibilidad. Y la vergüenza es como si fuera una enfermedad. Con esto quiero decirte nuevamente, la vida cristiana no solo es un creer, sino un andar. Porque nosotros necesitamos dejar de hacer todo aquello que estamos haciendo malo. ¿Sabes? Pablo no le está diciendo esto a los inconversos. Pablo se está refiriendo a la iglesia que estaba en Éfeso, a la iglesia. No era alguien que no conocía de Dios. Bueno, tú no conoces de Dios, oye, ya no lo hagas. No, era gente que conocía. ¿Y por qué se los dice? Porque seguían pareciéndose a los demás. Porque seguía comportándose, su estilo de vida, tal vez era un estilo de vida, en alguna reflexión que escuché y que yo di, que subí a YouTube y que espero que ya no esté, pero te pones tu máscara del santo el domingo, pero entre semana utilizas la de 1000 máscaras, la del tinieblas, utilizas la de Blue Demon, Rey Misterio, utilizas un montón de máscaras. Eso sí, pero la del domingo, la del santo. Así eran. ¿Por qué a los cristianos se les llamó cristiano? Porque se parecían ¿a quién? Se parecían a Cristo. Ahora, si nosotros, y creo que se los pregunté la vez pasada, y sin juzgar, sino más bien como una manera de exhortación a nosotros mismos, si nosotros hoy, con todo, ni siquiera nos vamos a ir ese tiempo, con todo lo que hacemos, como nos desarrollamos en casa, en el trabajo, en la escuela, con tus compañeros, con tus amigos, cuando sales, con todo lo que publicas en redes sociales, no solo lo que publicas, sino lo que ves. Si nos hicieran un examen de quiénes somos en realidad y cuál es nuestro estilo de vida, nos dirían, ¿él es un cristiano? No lo sé. Dirían, se parece a Cristo. Sí, es cristiano. ¿Sí sería? No lo sabemos, tal vez no. Por eso les decía, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero es como cuando ves una fruta que está muy bien, muy rica,
una manzana amarilla que hasta tiene así un poco de rosado, y la muerdes y dices, no puede ser, qué asco. No porque nosotros seamos asquerosos, gracias a Dios, Cristo murió por nosotros. Pero esa es la idea, un estilo de vida. Y es algo que hemos escuchado infinidad de veces en predicaciones como esta, en congresos, en mensajes, en lo que sea. ¿Y por qué nos siguen hablando? Pues porque nosotros nos parecemos a esa gente que estaba en Efesios o en Éfeso. Nuestra forma de vivir tal vez no siempre es la correcta. Y les decía y les platicaba que dividíamos estos versículos, 8 versículos, del 17 al 19, establece el contraste. Pablo es un contraste como básicamente de lo malo y lo bueno en un estilo de vida. Del 17 al 19, el estilo de vida de perdición que deberíamos evitar a toda costa. No te lo enseña y no te dice, oye, esto y esto para que tú lo hagas. Te lo enseña porque tú, esto y esto, no lo hagas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué veíamos? Que a veces cuando te dicen no lo hagas, ¿qué haces? Y no estoy hablando de mis hijos. No agarres eso. Ah, van y lo agarran. Oye, por favor, bájate de ahí. Ah, van. No brinques. Van y brincan. Y así, igualitos, a veces digo, no, bueno, Dios, híjole, si Dios tuviera vara, bueno, yo creo que ya se hubiera roto. A veces así somos nosotros. Debemos evitar a toda costa este estilo de vida de perdición. Y del 20 al 24 nos dice la vida que proviene de Dios. Ahora sí, ¿cómo debemos vivir? Ya te dije esto, que no tienes que hacer, que no debes de meterte, pero así es como debes de hacerlo. Te enseña. Es como cuando tú has estado en un trabajo en donde entras y resulta que es el último día que va a estar la persona que te va a dar el puesto y te tiene que enseñar como en un día, en 8 horas, porque aparte a él le vale y ya se va, te tiene que enseñar todo lo que tú vas a desarrollar. Y entonces termina el día y tú crees que está bien, lo grabas, incluso grabas las sesiones. Y cuando ya te toca estar ahí, dices, ¿qué tenía que hacer? ¿A quién se lo tenía que mandar? Pero, qué complicado es eso. Y entonces, pues él ya se fue y si te contesta, tienes suerte. Ahora te toca a ti resolver. Pero Dios no es así. Dios te dice, ok, esto no lo vas a hacer, pero esto sí. Esto sí lo tienes que hacer y lo tienes que desarrollar y yo voy a estar contigo. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así, ¿a quién? Otra vez, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo sabía que los efesios habían recibido una enseñanza que les llamaba a vivir de una manera muy distinta a cómo lo estaban haciendo, pero sí había habido una enseñanza. Por eso les está exhortando y les está diciendo, ustedes no lo aprendieron así. La enseñanza que les dieron fue diferente. Lo que les está diciendo es, ya no más. Ya no más seguir así. Lo que les está diciendo es, basta, detente, porque a ti te enseñaron cosas diferentes. En pocas palabras, no te hagas el loco. No te hagas el que la te habla, porque no habla de todos modos.
Ya basta. Necesitas un estilo de vida diferente al estilo de vida de aquellas personas que no conocen de Dios. Y aquí es interesante porque la palabra Cristo, y fíjense que es interesante por lo que vamos a leer después, pero la palabra Cristo se refiere al ungido, se refiere al Mesías. ¿Y eso qué tiene que ver? 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? Otra vez. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La pasada, lo que leímos pasado decía ¿en quién? Y ahora, ¿y eso qué tiene que ver? El nombre. No es lo mismo yo que me llamo Abel y también me llamo Josué, cuando alguien me dice Josué, porque es raro. Algo sucedió, algo hice. O me escondo o voy a dar cuentas. No es lo mismo. Versión la palabra hispanoamericana, porque sin duda les han hablado de él y en conformidad con la auténtica, me encanta ese término, la auténtica doctrina. No hay ninguna como ella. La auténtica doctrina de Jesús les han enseñado como cristianos. La otra versión libre dice, ¿acaso no escucharon hablar de él? ¿No se les enseñó acerca de él? ¿No aprendieron la verdad sobre Jesús? Qué chistoso es encontrar que entre las versiones te van encaminando y te van diciendo. Pero lo más importante es que al final todas se dirigen a algo y apuntan a algo. No me digas que no lo sabes. No me digas que no lo has escuchado, que no te lo enseñaron. Y se usa el nombre de Jesús, no se usa el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo se está refiriendo a la encarnación de la verdad en la vida terrenal de Jesús. Es decir, te está diciendo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que fue en Jesús, el modelo del hombre nuevo, en Jesús. Por eso la diferencia. Y viene después una conexión muy interesante. La conexión en 3 versículos que son fundamentales. Porque, digo, si tuviéramos que poner una enseñanza o quisiéramos que nos quedara claro, en realidad ya más claro no puede ser. Dice Jesús, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Vamos a leerlo, 22 al 24. ¿Lo pueden leer fuerte, por favor? 22 al 24, 1, 2, 3. ¿Quién, después de tener un largo día, un día de ir a correr o de estar en el metro, de irte de un extremo al otro, quién después de hacer una carnita asada en el asador con todo el humo, se mete a bañar y saliendo se pone la misma ropa? ¿Por qué?
Ay, de todos modos se va a volver a ensuciar después. ¿Quién lo hace? Bueno, a lo mejor los calcetines o las calcetas no huelen a humo. A lo mejor huelen a otra cosa, pero no a humo. Pero es que a lo mejor hubo algo que no ensuciamos. ¿Alguien lo hace? Aquí te dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, renuncien, abandónenlo. Y es una orden, lo que te está diciendo es quítense esa ropa, desecha esos pensamientos, esas conductas de la sociedad que te rodea. No puedes vivir más como lo hacías antes. Oye, pero es que allá dice que seamos inclusivos. No puedes vivir más como lo hacías antes. Necesitas ser diferente. Entonces, despojaos de aquellas cosas que no están bien, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí es la imagen de la fruta podrida que te decía. Cuando tú la vas a comer, cuando tú la vas a disfrutar y ves que está podrida y dices, no manches, y la avientas. Porque te engañó, porque tú esperabas un sabor dulce, un sabor rico. ¿Y qué encontraste? Todo lo contrario. Esa es la imagen de esta fruta. La muerdes y te llevas una experiencia horrible, una decepción de no encontrar lo que esperabas. A lo mejor ahora en nuestros tiempos tú dices, bueno, pues una fruta. Pero ¿qué tal cuando pides algo de Amazon o de Mercado Libre? A mí me pasó una vez, a mis hermanos. Pidieron un Xbox. Lo compramos y todo, lo compramos con mi cuenta y estaban bien felices. No, ya nos va a llevar el Xbox. Ya nos veíamos jugando Xbox. Llega el paquete. No lo abran hasta que lleguemos. Llegan, lo abren y ¿saben qué había en la caja? Jabón en polvo Roma. ¿Sabes la decepción? Dejemos el dinero porque pues, te lo regresan y pues, compras segura y así. Pero imagínate las ganas que tenían de conectarlo, o que teníamos, me incluyo, de jugar y de repente, el jabón. A mí me pasó también con un celular. Me enviaron también creo que un jabón sote, ¿no? O algo así. ¿Rompen las ilusiones de uno? ¿Así es esto? ¿Me querían decir algo tal vez? Que me bañe y que limpie mi ropa. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por lo que nos rodea, pensando en situaciones que tal vez nos van a traer paz, tal vez un trabajo que nos va a dar estabilidad, tal vez una persona que va a querer nuestros sentimientos y a dejarlos bonitos y a cuidarlos? Pero en realidad nos engañan y no es así. Y dice 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos es algo que Dios está haciendo continuamente en nosotros. A diferencia, por ejemplo, de la palabra renovaos que leímos la vez pasada, en Romanos es así, algo nuevo. Y aquí es algo diario. Renuévate y renuévate y renuévate y renuévate. No te puedes quedar igual. ¿Cómo es que llegamos nosotros a tener una mentalidad o una forma de pensar? A lo mejor no nos acordamos mucho en cómo llegamos a pensar lo que hoy pensamos, pero el criterio se va formando con el paso de los días y con el paso de los años y se va desarrollando a partir de todo lo que tenemos cerca, a partir de nuestra familia, a partir de lo que dice la sociedad, lo que dicen los amigos y de la cultura en la que
y de la cultura en la que crecemos, perdón. Se va construyendo. Le vas agregando cosas y entonces empiezas a tener tu criterio. Pero nosotros como cristianos, dice, necesitamos pensar y vivir como Jesús. El cambio de conducta comienza con el cambio de actitud. El cambio de conducta comienza con el cambio de actitud. Has llegado a un lugar que, ¿cómo estás? Bien, díselo a tu cara. No lo podemos negar. A mí, yo gesticulo mucho, me cuesta mucho trabajo mentir porque, ay, ¿te gustó? Sí, qué bonito. Y ya estoy viendo qué le voy a hacer. Por eso no me gusta entrarle a los intercambios. Porque si no te gusta así, yo no sé mentir, honestamente, no sé cómo hacer mi cara. Por eso pongan opciones y pongan puras tarjetas de Amazon ahí. El cambio de conducta comienza con el cambio de actitud. Y dice 24, y vestíos ¿de quién? Del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Podemos ponernos un nuevo vestido, una nueva forma de pensar, que sea un estilo de vida, que dé como fruto un estilo de vida, que se caracterice por la justicia, la verdad y el amor. ¿Como quién? Como Cristo. La justicia, la verdad y el amor como Cristo. Y entonces es ahí donde podemos tener nuevos pensamientos, es ahí donde podemos tener nuevos valores, incluso nuevas expresiones y nuevas acciones. Renovar es un proceso de transformación y santificación. ¿Y sabes dónde comienza este proceso? En la mente. El proceso comienza en la mente. Justicia y santidad se originan o pertenecen a la verdad y establecen un claro contraste con los deseos engañosos. Por eso te está diciendo los deseos engañosos, pero ¿sabes qué? Tu mente es importante. Cámbiate, quítate la ropa. Báñate y ponte ropa nueva. Y estás listo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Esto que acabamos de ver, de entender, tiene afectaciones y debe de tener afectaciones en tu estilo de vida, con tu familia, en tu trabajo. Por eso les decía, si fuéramos a su trabajo o fueran al mío y preguntaran, oye, ¿y cómo es Abel? Uy, Abel, no, una fichita el niño, ¿eh? ¿Y cuál es su apodo, el diablo? No es mi apodo, no sé si tengo apodos, pero ¿qué dirían de nosotros? Debe de afectar nuestra familia, debe de afectar la sociedad, el cómo nos llevamos con los vecinos, esos que son complicados, cómo nos llevamos con el compañero de trabajo, de escuela, que ya sabemos que no nos quiere y no nos va a querer. Con la cultura en que crecemos. Tiene que ver con nuestra escuela, nuestro trabajo, la iglesia, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser. Pablo no nos está diciendo que lo hagamos solamente los domingos, porque si lo hacemos solamente los domingos, otra vez, ¿sabes qué es? Sacar tu máscara del santo, sacudirla, ponértela, y el lunes, vámonos, papá, la del tinieblas. No se trata de eso. No se trata de eso. Conclusión, Dios nos está exhortando a tomar en serio la continua transformación de nuestro estilo de vida. Mi celular se veía bien, mi celular parecía que estaba bien,
Pero ¿sabes qué? Necesitaba cambiarlo. Necesitaba tomar una decisión, que bueno, en este caso pues tenía que ver también con la economía, ¿no? Porque ya no funcionaba. Que la gente que nos conoce, cuando en realidad nos conozca en nuestra manera de ser, a veces en lo íntimo, cuando los invitamos a casa a comer o cuando salimos, no digan, no, pues es que el domingo, no, muy bien, pero, deberías de verlo. No, los viernes, llega fumigado el sábado. Fumigado, sí llega. Dios nos está exhortando a tomar en serio la continua transformación de nuestro estilo de vida. Y voy a terminar recordándote algunas frases, o en esto que nosotros le llamamos cómo estructurar el mensaje, proposiciones, que les he compartido en mensajes anteriores y que tienen que ver. Tal vez es mi último mensaje del año, tal vez, no lo sé, solo Dios y Fer saben, pero les quiero compartir para que vean cómo Dios, al menos lo que me fue dando a mí, iba hilando en todo, y se los digo sin querer, entre comillas, porque Dios sabe. Y puse los nombres de las predicaciones, por si las quieren buscar en Facebook, las puedan encontrar. No puse las fechas, pero lo puedo buscar por fecha y se las comparto después si quieren. Mentalidad transformada. Lo que hoy domina tu mente tiene un impacto en cómo vives y qué haces. Es decir, dicta quién eres. Otro mensaje que se llamaba el contraste. Lo que piensas, hablas, anhelas y haces deben estar del lado de Dios. Uno más. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos promete? Y esta fue corta. La fe se demuestra. No podemos decir que somos cristianos y comportarnos como todo lo contrario. Y la de hoy, repitan conmigo, la vida cristiana no solo es un creer, sino un andar. Otra vez, la vida cristiana no solo es un creer, sino un andar. Vamos a ponernos de pie. Y aquí hay puras frutas bonitas. Aquí hay puros celulares bien bonitos, gama alta. Puro celular bueno. Y nosotros podemos engañar a todos, pero ¿saben a quién no engañamos? A Dios. ¿Por qué no cierran sus ojos? Y les decía, yo no sé si es el último mensaje que yo comparto de este año. Ay, espero que de este año y no vaya a suceder otra cosa. Pero lo que les quiero decir es, cada uno de nosotros sabe cómo está nuestra vida. Y tal vez de la misma manera en que en su momento Pablo confrontaba a la gente que estaba en Éfeso, Dios te está confrontando a ti. Y te dice, no actúes y no hagas como todo lo que están haciendo los demás. Tú ya escuchaste. Deja todo aquello que estás haciendo, sacúdete, métete a bañar y ponte ropa nueva. Ponte perfume, que estés bien, peínate. Vamos a orar. Y si hay alguien que quiere que oremos por él, no necesita pasar, solamente puede levantar la mano. Todos vamos a estar con los ojos cerrados y vamos a orar por él. Pero yo te diría, no esperes, y ya con eso termino yo y oro, no esperes a que sea fin de año para ponerte propósitos nuevos y querer cambiar. Cambiemos hoy. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios no se va a esperar a que hagas tus propósitos, te comas 12 uvas y entonces el lunes lo intentes.
con Dios lo puedes hacer hoy, en este momento. Ni siquiera te tienes que esperar a que sea en la noche. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Sea alguien que quiera Deseamos oremos que por Dios él. siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.